Estoy muy impresionado con el trabajo que están haciendo aquí. Es muy importante para la defensa de la frontera oriental. Estamos teniendo en cuenta que nuestros enemigos quieren desplegarse dentro del Estado de Israel. Por eso confiamos en ustedes. Me impresionaron mucho los equipos, los nuevos soldados, pero sobre todo me impresionó la energía, el ánimo. Y quiero decirles que todo el pueblo de Israel confía en ustedes y los bendigo. Muchas felicidades para ustedes. Bien hecho. Hay aquí una gran conmoción entre los ciudadanos de Israel. Estamos reduciendo, en primer lugar, la carga sobre el corredor costero. Estamos permitiendo un corredor paralelo. Ustedes saben exactamente lo que esto hará al área entre ellos y al área al este de ellos. Para todos nuestros residentes, para todos nuestros ciudadanos, judíos y árabes por igual, esto es un cambio muy grande. Va a traer un gran impulso de desarrollo y también va a separar un poco las cargas que actualmente bloquean el corredor costero. Se puede traer esto aquí. Estás cambiando la velocidad del transporte en todo el país. Pero también estamos comprometidos, diría yo, con el principio de la visión. El principio de la visión es realmente desde Kiryat Shimona hasta Eilat. Y quiero añadir a eso, hay tramos muy rápidos allí, 250. Y al final habrá otra cosa. Esto es para el futuro. Primero vamos a ocuparnos de esto de los próximos 10 o 20 años. Pero después, un sistema subterráneo tipo rápido desde Carmel hasta Beersheba, en minutos. Ustedes verán lo que está pasando en este país. Este país se está desarrollando de una manera enorme. Esto es todo lo que dijimos que haríamos incluso al inicio de esta administración, y hubo quienes lo descartaron y dijeron que no sucedería. Por supuesto, también tuvimos una guerra y todavía la tenemos. Seguimos teniendo una situación muy compleja incluso en estos días y horas. Lo ejecutamos, ustedes lo ejecutaron. Y creo que la bendición y el bienestar que esto traerá a los ciudadanos de Israel es enorme. Así que, en nombre de alguien que viajó por esta ruta o que correctamente sufrió en esta ruta, quiero agradecerles por reducir los atascos y por dar verdadera comodidad a los ciudadanos de Israel. Comodidad en doble sentido, con I y con A. Algo enorme. Muchas gracias. Bendición de agradecimiento. Continuación hacia el norte y hacia el sur. De mar a mar, hacia el norte y hacia el sur. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Por favor, transmitan la bendición a todos los ciudadanos de la fuerza. Creo que están haciendo un trabajo excepcional, tanto en la primera parte como en esta. En esencia, están frustrando y anulando un plan malicioso que buscaba romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza. Lo estamos haciendo con gran éxito. Y debo decir también, en silencio y ciertamente con menos exposición de la que nuestros enemigos esperaban. Por eso, bendiciones de todo corazón, de verdad, continúen hasta el final. Gracias a ustedes, muchas gracias. Eso fue simplemente asombroso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se podría enviar esto? Gracias, es bonito. Transmíteselo a todos. Muchas gracias a ustedes. Durante miles de años tuvimos que luchar por Jerusalén. Desde que el rey David estableció nuestra capital aquí hace más de 3000 años.
Por supuesto, incluso antes de eso, ya teníamos un vínculo desde Abraham, nuestro padre. También recordamos eso. Pero desde que establecimos nuestra capital, tuvimos que pelear por ella. Fuimos independientes y también tuvimos que luchar contra conquistadores. A veces tuvimos éxito, a veces no. Pero Jerusalén siempre estuvo en el centro de nuestros pensamientos, en la mayor de nuestras alegrías y en nuestras oraciones. Y por eso, cuando hicimos lo imposible y regresamos a nuestra capital, después de miles de años de exilio, y no existe otro pueblo que haya hecho algo así. Primero que todo, hay muy pocos pueblos cuya capital actual sea la misma capital que tenían hace 3000 años. Pero ciertamente no existe otro caso en el que un pueblo haya perdido su capital, perdido su soberanía, perdido su tierra y luego haya regresado para establecer su soberanía y su capital en su lugar original. Eso demuestra la fuerza que tiene el pueblo de Israel, y esa fuerza se mantiene hoy en el campo de batalla por medio de nuestra maravillosa generación de combatientes. También por medio de nuestro pueblo, que permanece verdaderamente firme frente a todos estos desafíos. Por eso, el fortalecimiento de Jerusalén es una parte orgánica y natural del renacimiento de nuestro pueblo, tanto en la guerra de resurgimiento como en nuestro continuo renacimiento nacional, ciertamente desde el inicio del sionismo. Estamos invirtiendo, construyendo y desarrollando Jerusalén. Así lo han hecho los gobiernos de Israel, pero ningún gobierno lo ha hecho como el nuestro, con mayor intensidad, entusiasmo y un gran impulso. Lo hacemos mediante construcción, desarrollo, preservación del patrimonio, turismo, seguridad e innovación. Y especialmente quiero señalar 4 decisiones que estamos tomando hoy, decisiones históricas. La primera tiene que ver con el muro occidental. En esta guerra quedó claro que Irán no se contiene ante ninguna amenaza. No le importan en absoluto los lugares sagrados del Islam, ni los lugares sagrados del cristianismo, y ciertamente tampoco los lugares sagrados del judaísmo. Y lanzaron misiles hacia aquí, poniendo en peligro, por supuesto, tanto los lugares santos como a los fieles y a los civiles donde quiera que estuvieran. Por eso, hoy estamos presentando un presupuesto especial para reforzar la protección del muro occidental, para desarrollar su infraestructura y también para ampliar las excavaciones arqueológicas, las cuales siempre revelan nuevos hallazgos que fortalecen nuestro vínculo y el vínculo histórico de nuestro pueblo con este lugar maravilloso y sagrado. Esto también fortalece la identidad judía. Es parte de nuestro programa. Por eso, ante todo, una gran inversión en el Muro de las Lamentaciones. En segundo lugar, estamos invirtiendo en el Centro Shalva. Ustedes conocen el Centro Shalva, verdaderamente las extraordinarias expresiones humanas de sus cantantes, de sus artistas, pero es mucho más que eso. Es un centro que expresa nuestro compromiso con las personas con discapacidades dentro de la sociedad. Y una sociedad es fuerte en la medida en que fortalece el eslabón más débil que tiene. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero no solo estamos fortaleciendo el Centro Shalva, también estamos haciendo algo más. Lo estamos convirtiendo en un centro de atención para tiempos de crisis, es decir, para situaciones de emergencias dirigidas a poblaciones con discapacidades donde quiera que estén. Vimos este problema, nos encontramos con él durante la guerra y queremos ofrecer aquí una solución no solo para Jerusalén, sino para toda la población con discapacidades y, en mi opinión, esto es una noticia enorme. También aquí estoy seguro de que nuestra creatividad y nuestro compromiso humano crearán verdaderamente un precedente no solo para el Estado de Israel, sino también para muchos otros países. La tercera cosa, la piscina de Mamila. Señor alcalde, ¿cuántas veces ya hemos ido allí? Cada vez te pregunto en las pequeñas conversaciones al margen, ¿qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la piscina de Mamila? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque cuando yo era un joven de Jerusalén, un niño de Jerusalén, visitaba la piscina de Mamila. Y siempre me impresionaba esa enorme reserva de agua de tiempos antiguos que abastecía la zona de drenaje de Mamila. Estaba llena de basura y de todo tipo de abandono. Se puede convertir en un parque, en un rincón encantador con agua, llenarlo de agua. Esto serviría a los niños de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén. Pero usted me dijo que solo hace falta una cosa. Empieza con J, o con presupuesto, no importa.
Eso es lo que estamos haciendo hoy, otro rincón encantador en Jerusalén. Y otra cosa, hay un centro de patrimonio en Atarot que describe el asentamiento y también momentos importantes de nuestra historia. Este es el cuarto proyecto que estamos realizando. Entre otras cosas, hay muchas más iniciativas. Estamos conectando nuestras raíces más profundas, Jerusalén, también con nuestro futuro. Y el gobierno hoy tomará una decisión para promover las tecnologías del futuro de la nación. Esto es inteligencia artificial, lo digital nacional, que pasa por la oficina del primer ministro, según lo que se explicó con el ciberespacio. Esta fue una decisión que surgió simplemente por la centralización y la importancia de estos temas para la seguridad de Israel, y quiero expresar mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, a los ministros que han estado a cargo de estas carteras anteriormente. También estamos transfiriendo y vamos a desarrollar o tomar decisiones sobre energía, sobre el medio ambiente, sobre infraestructura. El Estado de Israel continuará liderando en estos temas y no solo impulsará a nuestro país, sino a toda la humanidad. No hay mejor lugar para tomar estas decisiones que Jerusalén. No hay mejor lugar para tomarlas que en la primera Knesset, donde todo lo que he mencionado todavía era un sueño. Hoy ya no es un sueño, lo estamos haciendo realidad. Agradezco a los ministros, agradezco a los miembros de la Knesset. Muchas gracias a todos. Por favor.